Hola a todos. Hoy vamos a explicar los conceptos que vamos a trabajar en el seminario 1 titulado Metrología. En esta presentación os contaré de forma resumida algunos conceptos que ya habréis tratado en cursos anteriores. Si alguien tiene alguna duda o problema con ello, os recomiendo que reviséis textos de cursos anteriores. Los objetivos de este seminario van a ser los siguientes. Aprender a medir diferentes cantidades de magnitudes físicas. Saber estimar la cantidad de una magnitud física antes de llevar a cabo su medida. Comprender los conceptos de precisión y exactitud en la medida. Y finalmente, diseñar estrategias didácticas para introducir la medida en educación primaria. Antes de comenzar, es necesario revisar algunos conceptos. ¿En qué consiste la medida de las propiedades de la materia? Pues para medir propiedades de la materia, en primer lugar tendremos que entender qué es una magnitud física. Una magnitud física son aquellas propiedades de los cuerpos o fenómenos que pueden medirse, es decir, que pueden cuantificarse su valor. Por ejemplo, serán magnitudes físicas la masa, el volumen, la temperatura, la longitud, la velocidad, la densidad, etc. Y no serán magnitudes físicas parámetros tales como, por ejemplo, el olor o la belleza de una determinada sustancia. Si nos centramos en las magnitudes físicas, podemos considerar que medir es determinar la cantidad de esa magnitud al compararla con otra cantidad de la misma magnitud. Por ejemplo, que la masa de una roca sea 3 kilos quiere decir que su masa es 3 veces mayor que la masa de la unidad. De modo que aquí surge el concepto de unidad. En otras palabras, medir consiste en comparar la magnitud que queremos estudiar con esa misma magnitud que hemos considerado unidad. Por tanto, podremos diferenciar dos tipos de magnitudes. La magnitud fundamental, que no se obtiene a partir de otras, por ejemplo, la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura. Estas magnitudes fundamentales las tenemos que medir directamente de la materia. Y existen otras magnitudes, que son magnitudes derivadas, que se obtienen por la combinación mediante multiplicación o división de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la superficie, la velocidad, el volumen, la densidad. Todo ello lo veremos con más detalle a continuación. Pero, ¿cómo se mide la determinada cantidad de una magnitud física? Hemos dicho que comparándola con esa misma magnitud que consideramos unidad. ¿Cómo podemos entender el concepto de unidad? Imaginemos que un visitante de otro planeta viene a la Tierra y nos dice que la distancia entre la Tierra y su planeta son 450 singlus. ¿Con esta información podríamos considerar que su planeta está cerca o lejos? Evidentemente no podríamos considerarlo porque no sabemos cuánto vale un singlus, es decir, no sabemos cuál es la unidad básica de esa magnitud. Sin embargo, si yo digo que la distancia entre mi casa y mi trabajo son 450 metros, todo el mundo rápidamente puede pensar o concluir que yo vivo cerca de mi trabajo. ¿Por qué hemos llegado a esta conclusión? Porque conocemos perfectamente el valor de la unidad de longitud, en este caso el metro. En otras palabras, es necesario fijar unos estándares de longitud, masa y tiempo, además de las otras unidades fundamentales, pero en este seminario nos centraremos en la longitud, la masa y el tiempo. En definitiva, los estándares de medición permiten que diferentes personas de distintos lugares del universo puedan saber sin ningún tipo de problema cuál es el valor de una determinada magnitud. De manera que estos estándares deben producir el mismo resultado en todas las partes de nuestro planeta. Además, no deben cambiar con el tiempo, es decir, que lo que vale un metro debe ser constante en todos los puntos de este planeta
y además su valor debe ser igual a lo largo del tiempo. Para garantizar que esto es así, en 1960 se creó el Sistema Internacional de Medidas o de Unidades. Por consenso se fijó una serie de parámetros para valores de magnitudes fundamentales. En el caso de longitud, masa y tiempo, que como he dicho vamos a centrarnos en este seminario, serán el metro, el kilogramo y el segundo respectivamente. A modo de resumen, en este mapa conceptual veremos o resumiremos lo que hemos visto hasta ahora. El Sistema Internacional de Unidades no es más que un acuerdo llevado a cabo por diferentes países o por toda la comunidad para fijar el valor de diferentes unidades de forma precisa, constante y perdurable en el tiempo. ¿Para qué? Para facilitar la comparación de valores científicos de distintas magnitudes físicas y para facilitar el comercio. Si yo compro una tonelada de un determinado material, yo quiero que esa tonelada sea siempre igual, no que a veces pese o que la masa sea mayor o menor. El Sistema Internacional de Unidades está basado en 7 unidades básicas. Estas 7 unidades básicas serán el kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo, el metro para la longitud, el mol para la cantidad de sustancia, el ampere para la corriente eléctrica, el kelvin para la temperatura y la candela para la intensidad lumínica. Estas son las 7 unidades básicas que fija el Sistema Internacional de Unidades. Pero además este Sistema Internacional de Unidades está basado en unidades derivadas, que como hemos dicho anteriormente, se obtienen por multiplicación o división de estas unidades básicas. Por ejemplo, la densidad, que es la relación entre masa y volumen, o la velocidad, que es la relación entre longitud y tiempo. ¿Cómo llevamos a cabo la medición de una determinada magnitud física? Pues mediante la utilización de instrumentos de medición. En definitiva, un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Por ejemplo, una regla nos permite medir longitudes comparando la longitud de la distancia que queremos medir con el valor fijo que está establecido en la regla. A la hora de llevar a cabo una medición utilizando un instrumento, tenemos que tener en cuenta la apreciación de este instrumento, que es la medida más pequeña que podemos apreciar con el instrumento. Por ejemplo, si tenemos una regla que tiene 30 centímetros y las divisiones más pequeñas serán de milímetros, la apreciación de esa regla será el milímetro. No podremos hacer medidas más bajas a 1 milímetro. Por otro lado, si utilizamos un flexómetro, en la que la medida más baja o la apreciación más baja es el centímetro, no podremos medir medidas por debajo de 1 centímetro y la apreciación de ese instrumento será 1 centímetro. Otro parámetro que es importante considerar de un instrumento de medida es la precisión. La precisión es la capacidad que tiene ese instrumento de dar el mismo valor para la misma medida de magnitud a diferentes tiempos. Un instrumento será tanto más preciso cuanto más veces repita el valor de la medida de una misma magnitud en las mismas condiciones. Y por otro lado, exactitud de un instrumento refleja la diferencia que existe entre el valor medido y el valor real. Cuanto más parecido sea el valor medido al valor real, ese instrumento será tanto más preciso. Tanto más exacto, perdón. ¿Cómo podemos determinar la exactitud y precisión de nuestras medidas? Bueno, pues esto lo podremos conseguir haciendo diferentes medidas de la misma magnitud a lo largo del tiempo.
Un resultado será tanto más preciso cuanto más próximos sean entre sí los resultados dados en múltiples medidas, y un resultado será tanto más exacto cuanto más próximo sea al valor real. Vamos a ver estos conceptos de forma gráfica. En esta primera diana, si pensamos que el valor central rojo sería el valor exacto, el valor verdadero, diremos que estas medidas son poco exactas porque están alejadas del valor central y sin embargo son muy precisas porque las repeticiones a lo largo del tiempo nos han dado valores muy similares. En este segundo caso vemos que las repeticiones, los valores individuales de las 5 repeticiones están alejados entre sí, lo cual indica que las medidas van a ser poco precisas. Sin embargo, todas ellas están próximas al valor central, por tanto, las medidas serán bastante exactas. Y en este último tercer ejemplo, tendremos que tanto las medidas están muy próximas entre sí, quiere decir que son muy precisas, y además están muy próximas al punto central rojo de la diana, lo cual quiere decir que son medidas muy exactas. Matemáticamente, ¿cómo determinamos el grado de dispersión de nuestras medidas? Lo hacemos a través de la desviación típica. La desviación típica para poblaciones pequeñas, es decir, para datos pequeños, como los que estudiaremos en nuestras clases, se define como la raíz cuadrada de la relación entre el valor inicial y el valor medio del conjunto de datos partido n-1, que n indica el número total de mediciones que hemos realizado. Vamos a ver cómo calcular la desviación típica a través de un ejemplo. Imaginemos que hemos medido en un aula de 12 alumnos las alturas de todos nuestros alumnos. En la primera fila de la columna, en la primera tabla que vemos, están puestos los 12 valores de los 12 alumnos a los cuales hemos medido su altura. Los resultados están indicados en metros. Podemos calcular el valor medio de la altura de la clase, que será 1,19 metros. El siguiente paso será calcular la diferencia entre el valor inicial y el valor medio. Para el primer caso sería restar 1,20 metros al valor medio 1,19, y el resultado es el que aparece en la primera celda de la tabla. Esto lo tenemos que realizar para todos los demás valores. El siguiente punto será calcular el cuadrado de esta diferencia. Y una vez que tenemos este valor, calculamos la suma de todos los valores. Es decir, 0,0132 es la suma de todos los valores de esta fila. De esta columna, perdón. De manera que la desviación estándar o desviación típica se calcula dividiendo la suma de estos valores, en este caso 0,0132, dividido entre n-1, siendo n el número total de datos. Por lo que el grado de dispersión de estos datos es de 0,034 metros. La desviación típica indica la dispersión de las medidas en torno al valor más probable, de manera que los resultados de nuestras mediciones estarán en el entorno de 1,19 más 0,03. Cuanto mayor sea esta desviación típica, nos indicará que los datos están más dispersos y por tanto serán menos precisos. Continuamos con nuestra explicación, de manera que vamos a centrarnos ahora en la medida de las magnitudes fundamentales, en este caso, longitud, masa y tiempo. Con respecto a la longitud podremos definirla como la distancia entre dos puntos en el espacio. La unidad estándar fijada para medir la longitud es el metro. Por consenso, el metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo de 1 dividido entre 299.792,458 segundos. Ese valor se ha fijado como estándar del metro. Es un valor que es inalterable a lo largo del tiempo y es constante para las diferentes partes de nuestro planeta.
De manera que, ¿cómo medimos la longitud? Pues comparando la distancia entre dos puntos que queremos medir con nuestro estándar de unidad. Por ejemplo, si queremos medir la longitud de este pie, compararemos los puntos entre los valores extremos con el estándar de medición, en este caso el metro. Hay que seleccionar la unidad adecuada. Por ejemplo, para medir la distancia entre dos ciudades utilizaremos el kilómetro. Para medir la distancia, la altura que tiene un niño, utilizaremos el metro. Para medir el grosor de un libro usaremos el centímetro. De manera que tenemos que considerar que dentro de las unidades estándares de medida, en este caso el metro, hay múltiplos y submúltiplos. Y tendremos que saber cómo pasar de metros a decímetros, centímetros o milímetros, o diámetros, hectómetros y kilómetros. ¿Qué instrumento de medida podemos utilizar para medir la longitud? Dependerá de diferentes factores, pero los instrumentos de medida que tendremos disponibles podrán ser la cinta métrica, la regla, el flexómetro, el metro de carretera, el calibre o el palmer. ¿De qué dependerá que utilicemos uno u otro? Dependerá de la precisión y exactitud que queramos otorgar a nuestras medidas. Además, dependerá del rango. Si queremos medir la altura de un niño, no podremos utilizar una regla que tiene un rango de 30 centímetros. Si queremos medir la longitud de una carretera, no podremos utilizar un flexómetro, en este caso que tiene un rango de 5 metros. Si queremos medir el grosor de una moneda, lo más adecuado será utilizar un micrómetro. En definitiva, tendremos que decidir en función de la longitud que queramos medir, de las características de precisión y exactitud que queramos dar a nuestros resultados y del rango de nuestra medida, el instrumento de medida de longitud más apropiado. Por ejemplo, ¿cuánto mide este lapicero? Para medir la longitud de este lapicero tendremos que comparar la longitud con una determinada unidad. En este caso, el instrumento de medida que vamos a utilizar va a ser una regla. Colocamos el lápiz entre los extremos iniciales y final de la regla. En este caso, colocamos la punta del lápiz en el valor de 0 y extrapolamos el valor final al punto de la escala adecuado. En este caso, el lapicero medirá 13 centímetros, que es la escala grande, y si nos fijamos en la escala pequeña, tiene una división que es 1 milímetro. De manera que la longitud de este lapicero será 13,1 centímetros. Tenemos que considerar que al sumar unidades tenemos que tener todos los miembros de la suma en las mismas unidades, de manera que tendremos que pasar a centímetros este milímetro. Recordar que un milímetro es 0,1 centímetro, por tanto 13 más 0,1 centímetro igual a 13,1 centímetro. ¿Qué tenemos que conocer de esta regla? Bueno, sabemos que la apreciación era la división más pequeña que podemos encontrar en el instrumento de medida, en este caso es 1 milímetro, y además tendremos que conocer el rango, que son los valores extremos de medida. El rango de esta regla es de 0 a 14 centímetros. ¿Cómo utilizamos otros instrumentos de medida? Por ejemplo, aquí tenemos un calibre que nos permite medir distancias con una mayor apreciación. En este caso, la apreciación de este calibre es de 0,1 milímetro, es decir, la longitud más pequeña que podremos medir con precisión es de 0,1 milímetro. ¿Cómo se lee la lectura de un palmer? Una vez que hemos colocado nuestro objeto a medir la longitud dentro de los extremos de los vástagos del calibre o pie de rey, nos fijamos en la escala fija. Y tendremos que ver en qué momento la escala fija se cruza con el 0 de la escala móvil. La escala fija va de 0 a 10 centímetros y cada una de las divisiones es 1 milímetro. De manera que esto sería 1 centímetro, 2 centímetros, 2,4 centímetros. Veis que el 0 está ligeramente por debajo del valor de 2,5 centímetros. ¿Cómo determinamos con precisión este valor que está ligeramente por debajo de 2,5? Tendremos que fijarnos en la escala móvil. Y en la escala móvil tendremos que ver en qué punto una de estas divisiones de la escala móvil coincide con una de las divisiones de la escala fija. En este caso,
la escala móvil coincide con el valor 7 en la escala fija. De manera que esta longitud existente entre 2,4 y 2,5 son 0,07 centímetros. Porque hemos dicho que la apreciación de este calibre es de 0,1 milímetro. De manera que la medida será 2,47 centímetros. Otro instrumento que vamos a aprender a trabajar en el laboratorio es el micrómetro. El micrómetro Palmer nos permite medir grosores. En este caso la medida es similar a la que hemos realizado en el calibre, en el ejemplo anterior. Colocamos nuestro objeto a medir, imaginemos el grosor de una moneda, dentro del tornillo del micrómetro. Ajustamos con esta tuerca móvil el grosor y nos fijamos en la escala. En este caso tenemos una escala central que cada una de estas divisiones son centímetros, de manera que tendremos aquí un total de 5 centímetros y las divisiones inferiores nos marcan 0,5 centímetros. Si nos fijamos en esta medida, vemos que tiene 5 centímetros más 0,5 centímetros y un poco más. ¿Cómo determinamos ese poco más? Ese poco más nos vamos a la escala móvil. En este caso tenemos que fijarnos, aquí la hemos ampliado, en qué momento la escala móvil coincide una de las divisiones con la línea central. En este caso es con la línea número 11. De manera que el valor de esta medida serán 5 centímetros que marca la escala central más 0,5 que vemos en esta escala más un poco más. Ese poco más nos lo da la escala móvil. La apreciación de este micrómetro es de 0,1 milímetro, de manera que tendríamos un total de 1,1 milímetro. Así, la longitud que marca este micrómetro es de 5,61 centímetros. Tanto el micrómetro como el calibre que hemos visto anteriormente nos dan medidas muy precisas y exactas, en el sentido que si hacemos medidas repetitivas van a ser muy reproducibles. Van a ser muy precisas porque siempre nos van a dar el mismo valor. Y además el error al operario puede ser mínimo. ¿Cómo seleccionar el instrumento de medida más apropiado de todos los que tendremos disponibles? En primer lugar tendremos que hacer una estimación de la cantidad. Esto además es muy recomendable para nuestros alumnos de primaria, que aprendan a cuantificar a ojo las dimensiones de una determinada magnitud. Una vez que hemos estimado la cantidad, podremos saber los requerimientos de rango, precisión y exactitud que debe tener nuestro instrumento. Y una vez que conocemos todos estos datos, realizamos la medida con el instrumento seleccionado. Por ejemplo, si queremos medir el tamaño del pie, inicialmente puedo estimar que el tamaño de mi pie debe estar alrededor de 30 centímetros. Por tanto, descarto la utilización del calibre, descarto la utilización del Palmer, del flexómetro, del medidor de kilómetros de carretera y me quedo con un instrumento de medida más apropiado para la longitud que quiero medir y que he estimado a ojo. En este caso sería una regla con una apreciación de milímetros. Dibujo la silueta de mi pie y puedo medir los extremos con esta regla graduada. Si tuviera que estimar la longitud existente entre dos pueblos cercanos, pensaría que estamos hablando de decenas de kilómetros y en este caso utilizaría un contador de kilómetros de carretera. El siguiente parámetro que vamos a medir va a ser la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La unidad que se ha fijado como estándar es el kilogramo. Se ha fijado esta unidad por el Sistema Internacional de Unidades y existe un patrón estándar de aleación platino-iridio que pesa exactamente un kilogramo y que está custodiado en el museo, en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Francia. ¿Cómo medimos la masa? De forma similar a lo que hemos medido la longitud, comparando la cantidad de materia que queremos medir con una unidad. En este caso, tendremos que seleccionar nuevamente la unidad adecuada, utilizando un determinado instrumento.
Por ejemplo, para medir la masa de un niño utilizaremos el kilogramo, para medir la masa de un libro utilizaremos el gramo, o para medir la masa de una moneda utilizaremos un miligramo. Para medir la masa de un coche utilizaremos la tonelada, o para medir la masa de un avión utilizaremos unidades superiores. Nuevamente tendremos que saber convertir unidades dentro de la escala de unidades. Tendremos que saber que para pasar a gramo, decígramo, centígrado y miligramo tendremos que multiplicar, y para subir hacia arriba en la escala tendremos que dividir. Los instrumentos de medida que podemos utilizar son los que vemos en la figura, balanzas y básculas. Una consideración importante que tenemos que tener en cuenta es tarar el valor del recipiente que contiene la masa que queremos medir. Tarar consiste en identificar la masa del recipiente y que tendremos que descontar de la masa total en nuestra medida. Para medir la masa tendremos que seguir o considerar los mismos criterios que hemos considerado en la longitud, es decir, la precisión, la exactitud, la apreciación y el rango de nuestro instrumento de medida. Por último, la última magnitud fundamental que vamos a estudiar en este seminario es el tiempo. El tiempo es la duración o separación entre dos acontecimientos. La unidad estándar de medida del tiempo es el segundo y se ha fijado como estándar en función de la vibración del periodo de vibración de radiación de un átomo de cesio. ¿Por qué se ha utilizado este criterio como valor estándar? Porque nos permite fijar con exactitud, precisión y no alterabilidad a lo largo del tiempo esta fracción. ¿Cómo medimos el tiempo? Pues comparando la duración del evento que queremos cuantificar con un patrón, en este caso el segundo. ¿Qué instrumentos para medida de tiempos podremos utilizar? El reloj, cronómetro, reloj de sol, calendario, etc. Por último, en este seminario hablaremos de algunas magnitudes derivadas. Hemos dicho que las magnitudes derivadas provienen de de la multiplicación o división de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, el área será la multiplicación de 2 longitudes, el volumen la multiplicación de 3 longitudes, la velocidad es la relación entre longitud y tiempo, aceleración entre longitud y tiempo al cuadrado, la densidad entre masa y volumen, y a su vez el volumen hemos dicho que es 3 veces el producto de la longitud. O la fuerza es la relación entre la masa por la longitud dividido entre el tiempo al cuadrado. Por ejemplo, para medir el área de figuras geométricas tendremos que utilizar la correspondiente fórmula geométrica para medir su área. Aquí os dejo algunos ejemplos. En el caso del volumen tendremos dos situaciones, que los sólidos sean regulares, en este caso un cubo, paralelepípedo, prisma triangular, cilindro y esfera, con lo que tendremos una ecuación perfectamente definida desde el punto de vista geométrico, o bien la podemos utilizar para casos reales. Por ejemplo, si queremos determinar el volumen de este cartón de leche, no habría que hacer otra cosa que medir las longitudes de alto, ancho y profundo del recipiente y multiplicarlo. En este caso tendría 1058,4 centímetros cúbicos, que no es otra cosa que 1,058 decímetro cúbico o 1,058 litros. Es decir, tendremos que saber cambiar de unidades entre metro cúbico, que es la unidad del sistema internacional, a decímetro cúbico, centímetro cúbico o milímetro cúbico, teniendo en cuenta que un decímetro cúbico es un litro. Además podemos convertir en unidades de litros, mililitros, decilitros. ¿Qué ocurre cuando los sólidos son irregulares? Si los sólidos son irregulares, no podemos utilizar una fórmula geométrica para medir su volumen. En este caso tendremos diferentes alternativas. Una de ellas es tomar una probeta y se llena de un líquido hasta un cierto volumen, se introduce dentro de esta probeta el material que queremos medir su volumen y por diferencia del volumen final menos el volumen inicial podremos medir el volumen de nuestro sólido irregular.
En este caso, nuestro volumen de nuestro sólido irregular sería 11 mililitros. Con esto finalizo los conceptos básicos que debéis conocer antes de comenzar con el seminario. Una vez que hayáis visualizado este vídeo, debéis completar el cuestionario online que está disponible en el campus virtual. Podéis ver el vídeo tantas veces como creáis necesario.